¿Cómo están? Buenas noches, alumnas y alumnos de la maestría en Administración Pública. Pues en esta nuestra segunda sesión de esta materia de planeación para el desarrollo, planeación del desarrollo, bueno, vamos a tratar tres temas muy importantes. Vamos a ver los modelos de planeación centralizada, en qué consiste la formulación de planes de gobierno y la evaluación de proyectos de inversión. Son tres unidades muy interesantes porque son situaciones en las que cotidianamente estamos inmersos, en que temas que cotidianamente estamos viendo y sobre todo ahora en este auge del jaloneo político que estamos viviendo, pues es muy importante que ustedes como especialistas, como próximos maestros en la administración pública, se formen un criterio adecuado de aquello a lo que estamos siendo expuestos mediáticamente, pero sobre todo que tengan una formación intelectual y académica interesante que les permita reconocer lo que efectivamente está pasando más allá de la simple información y sean capaces de convertir todos esos datos en un acervo intelectual y en un acervo cognitivo interesante. A través de el análisis de estas unidades vamos a proporcionarles algunas herramientas conceptuales y metodológicas para que comprendan cómo se estructuran, evalúan y ejecutan algunos de los instrumentos de planificación en el sector público, sobre todo desde una perspectiva económica y una perspectiva social. Vamos con el primero. El tema es la planeación central, es decir, nuestro programa de estudios nos lleva a reconocer este modelo de planeación basado desde el centro, esta planeación socialista. Esta es muy característica de estos modelos que hoy están en boga de concentración del poder, de concentración de las decisiones, porque implica la asignación de recursos y la toma de decisiones desde un solo ente de gobierno, es decir, restringiendo o volteando los ojos a lo que el mercado, es decir, el movimiento capitalista global puede tener. Este modelo define las prioridades nacionales, fija metas y modos de producción y consumo y controla los medios de producción, es decir, dice qué se produce, cuánto se produce, qué se consume, qué no se consume. Este tipo de planeación todos lo hemos visualizado en la literatura, fue característico de la Unión Soviética, aquel bloque rojo, de aquel bloque socialista, sobre todo durante el siglo XX. Hoy hay otras alternativas, pero vamos a hacer un poco de historia. Se estructuraba en planes quinquenales en los que el Estado determinaba metas específicas para cada sector económico, es decir, el sector energético, el sector agroalimentario, el sector educativo, el sector seguridad, el sector de manufactura. Es decir, ¿qué ventaja tenía esto? Bueno, que era capaz de movilizar grandes recursos asignados desde el gobierno para los grandes proyectos estratégicos. Desafortunadamente también tenía ventajas que llevaron al colapso de este modelo, que incluían una falta de incentivos para la innovación, es decir, no había investigación ni desarrollo, la educación formaba parte de un modelo de colaboración y no de un modelo de independencia. La poca participación ciudadana obligó a que estos modelos fueran dejados de lado y una dificultad creciente de adaptarse a los entornos del mercado global. Vamos a hacer un análisis un poco más consciente de esto y les quiero poner el ejemplo que vivimos en México del Tren Maya, un proyecto generado el sexenio pasado con costo de miles de millones de pesos, que contraviniendo cualquier lógica de preservación del medio ambiente, cualquier lógica económica y cualquier lógica de planeación del desarrollo del sureste, se impuso como una necesidad. La verdad es que hoy ustedes pueden ver en las noticias, consultar los datos todavía en las fuentes que los publican. Es un modelo que por su vocación centralista, sin considerar las necesidades del entorno, ha llevado a que este sea un pésimo negocio público. ¿A qué me refiero con un pésimo negocio público? Bueno, que es un sistema que cobra un peso por cada 107 pesos que requiere para funcionar. Es decir, si las entradas, los boletos que logra vender este tren sumaran entre todos un peso,
para su funcionamiento el gobierno tiene que poner otros 107 pesos, es decir, está lejísimos, pero lejísimos de ser un negocio. Y ustedes pues lo podrán entender, no hay manera de que sea sostenible en el largo plazo una inversión de esta naturaleza, sobre todo porque no hay una expectativa de tasa de retorno de inversión, no se está reflejando en una proyección de los pueblos del sureste del país, tampoco está generando ese impacto de desarrollo turístico al que se aspiraba, con el que se prometió su proyecto. Es decir, estos proyectos generados desde el centro, en el que además, por si algo le faltara a esta idea insulsa, es un tren impulsado por diésel, cuando en el mundo el 90% de los trenes modernos utilizan combustibles alternativos, o son eléctricos, o son de otras alternativas. El diésel es el combustible que más contamina, y no obstante se optó en México por esa decisión de tener un tren movido a diésel en un lugar en donde no hay nada. Entonces, eso nos habla, ese es un claro ejemplo de estas decisiones centralizadas que matan la inversión, que matan la innovación y que más allá de contemplar esta lógica de participación ciudadana, pues lo que están haciendo es paliar ahí algún capricho, alguna idea personal que no funciona y que desde luego está condenada al fracaso tarde o temprano. Hay otros ejemplos donde los sectores productivos resultaron exitosos, sí, desde luego, las petroleras en algunos países, particularmente en Rusia, en la parte norte, donde hay importantes yacimientos petroleros, lograron sacar adelante la economía, sí, pero colapsaron en el corto tiempo en cuanto la economía de mercado empezó a hacerse presente. Y aquí trataremos este asunto del mercado en el entendido de que el mercado es algo con lo que el Estado no puede competir. ¿A qué me refiero con que el Estado no puede competir? Bueno, pues quiero decir que el gobierno controla muchas cosas, indudablemente, el poder estatal, incluido el monopolio exclusivo de la fuerza física, pues le da al Estado muchas ventajas. No obstante, el mercado global, la hipercomunicación que tenemos hoy, la relación con otros países, la globalización, pues son cosas que ya mantienen muy poco viables estos modelos de aislamiento. Sobreviven un par de modelos en el mundo, desde luego China como un modelo en el que han apostado a ciertas cosas, y aquí creo que hay cosas que son interesantes y que vale la pena entender cómo el Estado y el gobierno compiten por el desarrollo. Les pongo un ejemplo, el modelo nórdico de Dinamarca, Suiza y Finlandia, el Estado financia al 100% la educación, la salud y una red de seguridad. ¿Qué hay? Bueno, los mercados laborales ofrecen flexibilidad, es decir, los mercados, a pesar de competir, tienen muchas libertades que permiten fomentar la competitividad y la innovación. ¿Qué resultados tiene? Bueno, pues que son países Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, que tanto se ha presumido en México, que tienen altos índices de innovación y productividad y tienen muy poca desigualdad y una alta cohesión social. Otro ejemplo donde el mercado y Estado compiten es la economía social de mercado alemana. Aquí el gobierno fija las reglas de la competencia, es decir, pueden ser independientes las empresas hasta ciertos puntos que fija el Estado. Codetermina con sindicatos y además el Estado social alemán entiende que la educación es lo más importante para la formación de las personas y su posterior integración al mercado, a la competitividad. Entonces, el Estado le apuesta mucho a la educación, de manera que la economía social de mercado alemana pues tiene grandes ventajas. Y bueno, pues creo que todos conocemos los grandes ejemplos de la economía alemana, donde son líderes en ciertos sectores exportando a todo el mundo. Si decimos Alemania, la industria, creo que es casi obligado que pensemos en los vehículos alemanes, y obedecen a esta correlación de fuerzas entre el mercado, el interés del gobierno y la apuesta por ciertos sectores estratégicos que sobre todo se basan en la alta calificación de una mano de obra que ellos propios están generando, y entonces eso genera que tengan otras condiciones. Hay otros estados como Corea del Sur o Singapur en donde la planificación, la intervención del Estado se enfoca en la planeación como la electrónica, la biotecnología, es decir, las grandes empresas de estos países
están financiadas, auspiciadas o hasta toleradas por el Estado. Es decir, tienen muchas ventajas en el mercado con el respaldo del Estado. No porque aspiren al consumo interno, si vemos Singapur, son países, Corea del Sur, son países muy pequeños. Sin embargo, su expansión hacia el resto del mundo permite generar ingresos que después, vía impuestos, las empresas retribuyen al Estado. Es decir, el Estado siempre se capitaliza a partir del desarrollo de sus industrias. ¿Qué tenemos? Bueno, que son economías que hace muy pocos años tenían una renta muy baja, es decir, producían poca riqueza y hoy producen altos niveles de riqueza. Hay una buena renta media para el mundo y además son líderes en ciertos ramos de la tecnología. Imagínense en China, con la cantidad de personas, de más de 1.200 millones de personas, quizá el primer problema a resolver es qué le das de comer a tanta gente. En un territorio complejo como es la China continental, es difícil generar alimentos para 1.200 millones de personas. Por eso la biotecnología entró como un sector estratégico y luego la tecnología para poder exportar tecnología, exportar mano de obra y después generar biotecnología para poder maximizar esos recursos para satisfacer las necesidades agroalimentarias de este lugar. Y bueno, hay otros modelos en donde el Estado y el gobierno compiten, como son las alianzas público-privadas que hay en Chile, en Reino Unido, en la India, donde el Estado define grandes proyectos, es decir, define necesidades. Necesitamos mejorar la electricidad en función de energías no contaminantes. Ahí apuesta el gobierno. Infraestructura de comunicaciones, infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, el mercado se ciñe a atender esas prioridades que ya ha definido el Estado para poder participar. Y a partir de ello, bueno, tenemos que estos países tienen una aceleración en infraestructura pública como carreteras, aeropuertos, energía, y además le permite no sobrecargar el presupuesto público. Es decir, nos vamos de extremo a extremo. Un tren que nadie usa y que cuesta mucho dinero público a infraestructura útil, moderna, que no le cuesta al gobierno y que por el contrario genera impuestos y que los riesgos de negocio los asume un particular y no el gobierno, que al final el gobierno es muy difícil que reconozca sus errores y por lo tanto siguen manteniendo la financiación, la inyección de recursos públicos a ese tipo de proyectos. ¿Qué desventajas tiene ignorar la capacidad del capital en la planeación de las políticas públicas? Bueno, en primer lugar, el desfase entre los objetivos y los recursos. Es decir, cuando la planeación centralizada diseña programas sin estimar la inversión privada disponible, hay políticas subfinanciadas e imposibles de ejecutar, es decir, nunca hay dinero que alcance, dicho en términos coloquiales. ¿A qué nos lleva esto? A lo que hemos estado viendo en los últimos años en México, obras inconclusas, de baja calidad, con baja credibilidad institucional y un desprecio por los fondos públicos. Es decir, ¿para qué seguimos aportando dinero si se va a gastar en infraestructura que no se ocupa? Otro ejemplo que no sería ya oportuno desarrollar, dado lo que ya hemos comentado, pero la refinería de Dos Bocas no refina petróleo y cuesta miles de millones de dólares al año. Entonces, son cosas que desfasan totalmente. ¿Qué otra cosa, qué otra desventaja tiene? Bueno, la pérdida los incentivos a la innovación y a la eficiencia. Es decir, cuando una empresa privada ha trabajado en otros países, conoce perfectamente el know-how, el cómo hacer de ciertas cosas, se incorpora a cadenas globales de suministro, trayendo mano de obra, elementos de su cadena de producción y además una cultura de mejora continua para hacer mejores los productos, porque al final la empresa no deja de perder su vocación de lucro, lo cual implica que sea mucho más acelerado, cosa que no sucede cuando el Estado asume el 100% del costo. Cuando se excluye la innovación y la eficiencia, se reduce la adopción de tecnología moderna, es decir, ya lo vimos, hay trenes eléctricos, trenes que incluso ya van en China y en Japón, están haciendo trenes de levitación magnética que tienen una mínima fricción y una máxima velocidad. Entonces, cosas que están lejísimos de nuestros modelos de comercio. Los proyectos se hacen caros porque no hay la disponibilidad de los insumos por estar desfasados y además el impacto social es mucho menor. Aunque pareciera que lo ideal es que el gobierno tome la rienda bajo el modelo socialista
del desarrollo y absorba las funciones del mercado, la verdad es que eso no sucede. Esto generalmente produce desequilibrios macroeconómicos en los que el Estado está obligado a endeudarse, es decir, a pedir dinero prestado para poder sustentar el desarrollo de estas obras, lo cual presiona déficits fiscales, devaluaciones, inflación y todo lo que conlleva, y un sobreapoyo estatal, es decir, cuando el Estado se la pasa invirtiendo en algo, expulsa la inversión privada, es decir, nadie va a querer invertir en un tren México-Querétaro cuando el gobierno tiene metidas las manos en un tren Maya que no acaba de resultar negocio y que en cualquier momento puede ser absorbido también por el gobierno a través de la figura de la expropiación para poder acreditar la política pública. ¿Qué tendríamos que reflexionar de esto? Bueno, que lejos de ser esferas rivales, el Estado y el mercado son complementarios, es decir, son dos engranes, uno que moviliza recursos y otro que moviliza decisiones. El segundo provee dirección estratégica, es decir, el Estado tiene que proveer hacia dónde va, buscar corregir aquellos defectos del mercado donde los más pobres continúan siendo los más desprotegidos, pero por otro lado no puede ignorar ni despreciar la importancia del capital privado. El capital privado es muy importante porque no corre el mismo riesgo que el capital público, y en ese sentido no se sacrifica la innovación y tampoco se pone en riesgo la estabilidad económica por una política errada. Es decir, cuando un país falla en sus modelos de planeación, en sus modelos de negocio, falla todo el país, y todo el país, incluso los que no nos subimos al tren, los que no optamos por ocupar gasolina producida en Pemex, acabamos pagando los costos financieros de proyectos que no resultan. Entonces, ¿qué es muy importante? Bueno, pasando a la siguiente etapa, a la formulación de los planes, es muy importante que consideremos que un plan de política pública, un plan de gobierno, debe tener al menos tres condiciones. Debe ser viable, es decir, debe estar asentado sobre la realidad, debe ser consciente que lo que se está plasmando en el papel puede realizarse con los recursos disponibles. Debe tener un tiempo corto y ser siempre consciente del vaivén político determinado. Estas evaluaciones de viabilidad o de posibilidades de los planes de desarrollo que se conllevan a nivel municipal, estatal y federal deben incluir factores técnicos, económicos, financieros, sociales y también medioambientales, hoy con la importancia que esto tiene. Una vez que se ha desarrollado este gran documento, debe considerarse que se requiere respaldo institucional, legal y presupuestal, y algo muy importante en lo que también fallamos mucho en Latinoamérica, en los mecanismos de seguimiento y evaluación. Es decir, cuando no hay seguimiento a lo que se está proponiendo, es verdaderamente difícil que logremos que sean exitosos. ¿Qué características en general? Seguramente hay muchas, pero en general, ¿qué características debe tener un plan de gobierno, un plan de estos de los que estamos buscando? Debe ser coherente, es decir, debe ser acorde a la realidad, debe ser integral, es decir, no puede el gobierno dejar de lado ningún factor, debe ser participativo, ya vimos las desventajas de las decisiones centrales, debe ser flexible en el entendido que dentro del lapso de tiempo que está considerado podrá haber altas y bajas en el mercado, e insisto, y debe ser evaluable, debe poder revisarse en periodos ciertos y determinados de tiempo hacia dónde estamos caminando. La coherencia, les decía, garantiza que los objetivos sean consistentes. La integralidad implica que todos los factores pueden estar incluidos en el plan para no afectar el desarrollo. La participación asegura que se incluya a todos los actores sociales, la flexibilidad a estos cambios de contexto que se pueden dar justamente por temas sociales, y el monitoreo y la medición de resultados es indispensable en la evaluación. ¿Qué se requiere? Y aquí es donde yo creo que muchas y muchos de ustedes pueden caber en el desarrollo de las políticas públicas. La claridad metodológica es esencial, es decir, que ustedes tengan claro lo que debe llevar un plan. Pareciera desde la perspectiva de quienes hemos trabajado en la función pública que es sencillo, pero es más complejo de lo que parece. Y hay muy pocos especialistas en esta parte técnica, en esta parte de la ciencia detrás de los planes de gobierno. Cuando hay claridad en la ciencia, cuando hay claridad en el método, es donde los planes resultan eficientes, eficaces, y reitero, hay pocas personas especialistas en este tema, y creo que ahí hay un nicho de oportunidad muy interesante.
¿A qué me refiero con esto? ¿Qué se tiene que poner dentro de un plan? ¿Cuál es el contenido de un plan? Bueno, el contenido en general de un plan de desarrollo debe incluir, en primer lugar, un diagnóstico de la situación actual. Y si lo ven, son más o menos empatados los pasos del método científico. Es decir, desde la observación, la propuesta de una hipótesis, la identificación de variables, la experimentación y la evaluación, vamos más o menos a lo mismo. Vamos con el diagnóstico de la situación actual, objetivos, metas, estrategias y líneas de acción. Eso es a grandes rasgos la estructura de un plan de desarrollo. Desde luego conlleva programas y proyectos específicos aledaños a todo esto, indicadores de desempeño, un cronograma y un presupuesto estimado. Esto que les acabo de dar es como que los ingredientes de la receta de cualquier plan de desarrollo, sea municipal, estatal, federal, de política pública, de seguridad, de educación. Este párrafo que van a encontrar ustedes también en el apunte que les estoy compartiendo es muy importante porque esa es la esencia de un plan de desarrollo. Este contenido, desde luego, debe estar acotado por los marcos normativos vigentes y con las prioridades que se hayan definido desde la política pública. Puede ser desde la elección, desde la plataforma electoral del partido gobernante, desde donde sea, pero tienen que ser coherentes con esto. ¿Cómo meter todos estos elementos? Bueno, organizándose a través de capítulos o apartados según el nivel de detalle que se requiera. Imagínense un plan de gobierno que contemplara hasta la infraestructura municipal. Es imposible, sería un leviatán imposible de atender. Entonces hay que definir el alcance del plan, hasta dónde voy a llegar, qué cosas voy a contemplar dentro del plan, qué cosas se van a quedar fuera y a partir de eso definir el alcance que vamos a tener. Es muy importante y aquí quisiera que lo pusieran con alguna referencia que les resulte adecuada. Eh, Se busca un marco lógico que relacione los objetivos, los medios, los supuestos y los riesgos, así como una matriz de indicadores que les permita, con recurrencia, evaluar avances y corregir desviaciones. Les digo, estos párrafos, estos dos que están en el apartado 3.3 de lo que hemos estado comentando, esa es la receta del plan de desarrollo y creo que de esa manera podrán ustedes ya entenderlo, buscar otras alternativas para los planes e identificar en dónde hay esta coherencia metodológica y en dónde no la hay y a partir de eso les decía formarse un juicio intelectual mucho más consciente y mucho más certero que la simple recepción de información por parte del noticiero. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Al final, el plan acaba aterrizándose a través de proyectos, es decir, a través de proyectos de inversión que identifican cómo el dinero público es utilizado para satisfacer necesidades que fueron observadas y consideradas dentro de ese plan con toda esa receta que ya hemos visto. Los proyectos económicos buscan generar beneficios financieros tangibles, ya sea aumentando la producción, generando empleo, generando ingresos o generando valor agregado. Les decía, las empresas chinas, las empresas hindúes, las empresas coreanas apuestan mucho a esto, apuestan a que sus empresas desarrollen grandes proyectos económicos que les permitan salir adelante y mejoren la renta media, es decir, la calidad de los sueldos, la calidad de la vivienda y también la cantidad de impuestos que pagan porque eso alimenta al gobierno. Se evalúan estos proyectos de inversión con base en indicadores como la tasa interna de retorno, es decir, cuándo me va a hacer negocio esto a lo que le estoy metiendo, el valor presente neto y el costo-beneficio. Y aquí cuando nos vamos al costo-beneficio es donde el modelo central recarga mucho o justifica mucho sus decisiones. Oye, sí, pero no se trata de enriquecer a nadie, se trata de que el desarrollo llegue hasta los últimos pueblos del sureste. Pues la verdad es que la realidad habla más fuerte que los planes mal desarrollados y el desarrollo no llega y el dinero se pierde. ¿Qué debe considerar racional, institucional y científicamente un plan de inversión, un proyecto de inversión? Criterios de rentabilidad, eficacia y sostenibilidad. Los proyectos económicos deben estar orientados a sectores como infraestructura, energía, transporte, tecnología. Aquí entran aquellos que hemos tenido de ejemplos y su éxito depende de varias cosas, pero en general de un entorno económico favorable, de las condiciones de mercado, reitero, no puede estar peleado el Estado con el mercado y el marco regulatorio, es decir, de esa posibilidad, de ese gran entramado institucional que genera el Estado a través del gobierno para poder incentivar la innovación. Y desde luego en dónde va a tener que aterrizarse.
Hay varios proyectos y aquí es donde ya nos asentamos un poco dejando de magnificar y de idolatrar el mercado y vamos a los proyectos sociales en los que yo les decía al inicio de nuestra sesión, el gobierno tiene que participar como equilibrador o como corrector de los efectos del mercado. Cuando el Estado libera ciertos sectores económicos, desde luego que no todo es perfecto y hay que entenderlo, el mercado es despiadado, el mercado es inanimado y siempre acaba dejando fuera a algunas personas. Para esto justamente existen los proyectos sociales encabezados por el Estado que tienen como objetivo mejorar el bienestar de la población, es decir, la generación de esos beneficios que el mercado no va a corregir, pero que el Estado, a través de sus recursos, de los recursos que capta, va a poder ocupar en áreas como salud, educación, vivienda, seguridad social, para equilibrar de alguna manera estos factores. Aunque los beneficios que tienen los proyectos sociales, sea cual sea que se nombre, no siempre se reflejan en indicadores económicos directos, son fundamentales para lograr, decía, la equidad y la justicia social. Es decir, si el Estado no interviene para que ciertas empresas aporten un extra de sus ingresos para minorar el impacto ambiental que las petroleras dejan en los lugares donde extraen, vamos a acabar generando defectos de mercado que van a volver paupérrima una comunidad. Entonces el Estado interviene con proyectos sociales, no de quitándole al mercado cierta responsabilidad, la asume y financiada con el mercado, el Estado lleva la batuta para este tema. La evaluación de estos incorpora métodos cualitativos y cuantitativos, es decir, aquí sí importa cuánto se mejoró, pero sobre todo cómo se mejoraron la calidad de vida. Hay criterios de impacto social, cobertura, sostenibilidad, en fin, otra serie de criterios que no están contemplados en un plan de negocio, en un plan de inversión, pero sí en un plan de recuperación social, la reestructuración del tejido social, la disminución de incidencia delictiva, todos esos entran como aquí, como parte integral de los proyectos sociales. Hay muchos planes sociales, pero los principales indicadores que se ocupan son índices de calidad de vida, cobertura de servicios básicos, mejoren los indicadores de salud, mejoren los niveles de educación, satisfacción de la población, estos indicadores como que hasta cierto punto lúdicos que hablan de qué tan felices son las personas están incluidos aquí y aquí la participación y la reconstrucción del tejido social y el enfoque comunitario es fundamental. Por eso van ustedes a escuchar que ahora hay licenciatura en proyectos de desarrollo comunitario, especialidades en esta materia, porque se busca que estos proyectos sigan siendo de alguna manera parte de la vocación del Estado. Es decir, la participación es un factor muy importante porque hace más, da sostenibilidad y da legitimidad al Estado y puede bajar a cosas tan concretas como el respeto a los derechos humanos y la equidad de género, algo que en estos tiempos acaba siendo tan interesante. Pues como ven, esta unidad nos da mucho a qué pensar. Yo recapitularía el tema de la crítica aguda que hemos hecho a la planeación central, la importancia de la formulación de planes de desarrollo con esta receta, esta suerte de índice que les acabo de dictar, y la distinción entre los proyectos de inversión, que aquellos que tienen un corte estrictamente económico enfocados a la mejora de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y después en los proyectos sociales, esos que el gobierno debe encabezar para equilibrar los defectos del mercado y lograr una mayor integración, una mayor cohesión social. Pues hasta aquí nuestra sesión de hoy. Sé que son muchos temas, sé que son muy rápidos, pero bueno, yo espero que el documento que les estoy compartiendo y que les dejo en su plataforma les complemente de alguna manera los datos y desde luego ya saben que para cualquier pregunta o comentario sobre la sesión estoy dispuesto en la plataforma para seguirles acompañando en su formación. Muchas gracias por la atención prestada a este video y que tengan una excelente semana.